familia, qué gusto, muy buenas noches, bienvenidos. Un ratito en la tele para hablar de salud, esto es Médicos y Comunidad. Reitero, es el programa del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, el Distrito 4, está su conductor habitual en pantalla, es el doctor Omar Maresca. Omar, buenas noches. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, por suerte muy bien. Ordenando los melones, como dice un amigo, que es lo que hay que hacer cuando llega el fin de año, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nos vamos a ir acomodando, generamos un poco de optimismo y algo de todo esto va a pasar. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola, doctor Daniel Hugo Cutuli, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice, doctor? Bien. Muchas gracias por venir, como siempre. Contrario. Jefe de Oncología del Hospital Manuel Belgrano en San Martín y es director del curso superior de Oncología que se dicta. Cursos que siguen el año que viene, después contamos, de muchísima concurrencia dentro del Colegio de Médicos del Distrito 4. Tenemos una gran cantidad de cursos que van a seguir, la cantidad de alumnos es importante y lo importante es la capacitación de posgrado que estamos realizando como en el caso del doctor Anuá, que dirige en el curso de Oncología, un montón de cursos que hacen que el colegio cumpla una función muy importante cuando hoy la docencia, lamentablemente, en el sector público está con algunos problemas porque tampoco se le paga al docente como corresponde, ¿no? Ahí Omar hace la introducción, un tema y una arista de la salud muy complicada, de mucha sensibilidad, que uno la ve como lejos hasta que le está tocando más cerca, Claro. ¿no? Como la oncología. A ver, Omar. Bueno, Daniel, un gusto tenerte. Igualmente de mi parte. Yo creo que dentro de lo que hemos tocado, el tema de la salud pública, el tema de la capacitación y demás, es importante tu especialidad en lo que respecta a la oncología, a los avances que ha habido. Hoy vamos a dedicarnos al cáncer de próstata. En primer lugar, te quería preguntar si hay un aumento del cáncer de próstata en la población en general, si esto se vio en los últimos años, producto de qué es este aumento. Bueno, es real lo que vos decís, Omar, porque sí existe un aumento real que está vinculado principalmente con la prolongación de la vida del ser humano. Para que tengas una idea, si nosotros hacemos la autopsia de todos los varones de más de 80 años de edad, de cada 2 varones, 1 tiene cáncer de próstata y por ahí nunca fue diagnosticado. O sea, pasó de manera asintomática. Es tal el aumento relacionado justamente con la longevidad que ha llegado a sobrepasar en frecuencia a otros tumores que tenían una preeminencia absoluta, como por ejemplo el cáncer de pulmón, al que prácticamente lo ha igualado, y en algunas estadísticas de países desarrollados los ha sobrepasado. Ajá. Esto implica justamente que todo lo que tenga que ver con la prolongación de la vida va a aumentar irremediablemente la posibilidad de aparición del cáncer de próstata y un incremento justamente en la frecuencia. Claro, vos planteás por el incremento de la edad el aumento del cáncer de próstata. Eso genera que también debe existir una prevención, porque no todo es por la edad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es muy importante lo que respecta al diagnóstico temprano más que la prevención. Cuando nos referimos a la prevención, vamos a decir que no hay ningún factor predisponente que nos diga que tal o cual persona va a desarrollar un cáncer de próstata. No hay una tendencia genética, es decir, de un padre que padece un cáncer de próstata, el hijo tiene las mismas posibilidades de padecerlo que el hijo de otra persona que no tiene cáncer de próstata. Es decir, descartamos la predisposición genética. Y hasta ahora no se ha visto ningún tipo de factor absolutamente demostrado en las estadísticas internacionales que nos pueda decir, este paciente por tal hábito, tal costumbre, tal dieta, puede desarrollar un cáncer de próstata. Hubo
muchísimas teorías, hasta ahora ninguna ha demostrado que nos permita predecir. Entonces, obviamente en esto nos basamos en el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano lleva a la curación de esta enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que esperar el desarrollo de los síntomas. Los síntomas que pueden darse: el aumento de la frecuencia urinaria, la presencia de sangre en la orina, la dificultad misma para orinar. Es decir, un señor que está, por ejemplo, para empezar a orinar 5 minutos porque no puede orinar espontáneamente, ardor al orinar, todos esos factores hablan ya de una sintomatología que debe ser investigada. Pero nosotros debemos, de alguna forma, prevenir, y la prevención está en empezar a tomar en cuenta la posibilidad de un desarrollo del cáncer de próstata a partir de los 50 años. Algunos autores, sobre todo autores americanos, hablan que a partir de los 45 años, en una rutina, en un análisis de sangre común en un varón, debe solicitarse el marcador primordial descubierto hace muchos años ya, que es simplemente una proteína que se dosa en sangre, que es el PSA. El PSA nos permite predecir, cuando aumenta por encima de un valor que es 4, que el paciente puede estar padeciendo un cáncer de próstata. ¿Y tenés que hacerle a la vez una ecografía por ese agrandamiento o solamente con el PSA sirve? El PSA es el primer diagnóstico sospechoso. Se completa, tal cual vos decís, con una ecografía prostática transrectal e inclusive con el examen prostático manual. Sí, sí. Todos esos son indicios que van a hacernos sospechar casi con absoluta certeza la existencia de cáncer de próstata. La confirmación siempre debe ser hecha con la biopsia. Es decir, el procedimiento para confirmar el diagnóstico es a través de la biopsia transrectal con control ecográfico. ¿Los pacientes que tienen prostatitis crónica tienen mayor posibilidad de tener un cáncer de próstata o no? Está bien hecha tu pregunta, porque muchas veces la sintomatología de la prostatitis crónica se confunde en parte con la sintomatología del cáncer de próstata. Ahí es muy útil la experiencia del urólogo. Esto significa, la prostatitis crónica tiene, en primer lugar, un diagnóstico manual que es diferente a la palpación de una próstata tumoral. Perfecto. La ecografía prostática transrectal también es diferente, y en la mayoría de los casos el PSA no arroja un resultado tan positivo como el caso del cáncer de próstata. O sea que tenemos 3 procedimientos para diferenciarlo. Eso es importante porque, como dijiste, las características miccionales, la frecuencia, los trastornos en el comienzo de la micción, es importante para que aquellos que tienen un problema crónico se hagan los controles, pero también tengan ese tipo de tranquilidad que obviamente el médico se los dice o los va orientando, ¿no? Exactamente. En el bloque anterior hablábamos, digo, para poner en tema aquellos que por ahí se suman ahora o han visto nuestro canal de YouTube en esta parte, estamos hablando de cáncer de próstata, muy común, no tan común, huidizos a la consulta, ¿no? Claro, los datos que dio el doctor fueron importantes. Sí, Omar, perdóname, decí. No, tenés razón. Tal vez el hombre sea más reacio, sí, pero creo que es importante el planteamiento, como dijo el doctor Cutuli, de hacerse un examen de la sangre cuando se hace el chequeo,
y ahí puede diagnosticarse precozmente. Ahí habías dejado vos un tema lo que planteado. Sí, había dejado con respecto al tratamiento, ¿no? Porque en realidad ha habido tantos avances en la oncología que cada vez que te convocamos escuchamos un avance nuevo con respecto a la terapéutica. Contanos un poquito cómo es la terapéutica del cáncer de próstata. Bueno, es muy interesante, digamos, los diferentes enfoques que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que corresponde al paciente en sí. Esto es, nosotros tenemos, supongamos, un cáncer de próstata localizado. Se trata de un paciente de 78, 80 años con otras enfermedades colindantes, Sí. con un PSA no muy alto, con poca sintomatología. Las estadísticas nos informan que ese paciente es candidato a ser controlado sin ninguna necesidad de tratamiento. Cuando a ese paciente de 78, 80 años le vamos a hacer tratamiento, cuando aumente más el PSA, cuando aparezca sintomatología que le produzca molestia, o cuando tenga alguna manifestación de que ya obviamente esa enfermedad comienza a diseminarse. Doctor, perdóneme, chiquitito, ahí al pasar, cuando habló de números del PSA, cuéntele a la gente de qué números va un estudio, porque uno consulta y lee el que dice el de laboratorio al lado y dice, no, estoy entre tal y tal. O a partir de cuándo me debo preocupar. Sí. El PSA normal es hasta 4 nanogramos por mililitro. 4. De 4 a 6 hay que investigar y más de 6 es fuertemente sospechoso. De tal manera que si tenemos un PSA de 20, prácticamente es confirmatorio que el paciente tiene un cáncer de próstata. Perdón la pregunta, ¿puede haber un PSA de tan alto? Hay PSA de 75 y PSA de 100. Generalmente esto está vinculado a una enfermedad que ya no solo no está localizada, sino que ha tenido ramificaciones a nivel óseo fundamentalmente. Prosiguiendo está el otro caso, un paciente joven que tiene poca sintomatología, que tiene relativamente joven, menos de 65 años, y que este paciente es al que justamente tenemos que tomar una conducta terapéutica. Esa conducta terapéutica debe ser charlada con el paciente. ¿Por qué? Las dos formas de encarar el tratamiento implican un tratamiento radiante con radioterapia, que obviamente hoy la radioterapia ha variado en técnicas, ha variado en posibilidad de daños colaterales, ha variado en cuanto al tiempo de la radioterapia. Por lo que vos planteás, es bien localizada. Exacto. Eso es lo que se buscó y hoy tenemos dos técnicas diferentes, que es la radioterapia 3D o tridimensional y la radioterapia de intensidad modulada, que va prácticamente justo al foco de la lesión, evitando prácticamente los efectos colaterales desagradables que pueda llegar a dar lugar el tratamiento radiante. La otra, si se trata de un paciente joven con poca comorbilidad, no es hipertenso, no es diabético, no es cardiópata, le planteamos la posibilidad de la cirugía, lo que se llama prostatectomía radical, que es una cirugía, digamos, importante, una cirugía que en manos idóneas implica un tiempo de más de 3 horas y que está sujeta a algún tipo de riesgos. Esto lo tenemos que charlar con el paciente. ¿Por qué? Y porque, bueno, los efectos colaterales de la radioterapia son mínimos. Claro. Los efectos colaterales de la cirugía radical son más importantes. Con respecto a la disfunción eréctil o al problema ese. Exactamente. Uno de los problemas, ¿no? La radioterapia
obviamente no implica ningún compromiso en la capacidad masculina del sujeto. Lo que hace que justamente el paciente se inclina de manera habitual a la radioterapia. Claro. Hay un solo problemita. ¿Cuál es el problema? Y se lo tenemos que advertir al paciente. Supongamos que yo hago la radioterapia, el paciente recae localmente, vuelve a aparecer o vuelve a aumentar de tamaño la próstata y sigue siendo tumoral. Es muy difícil después tener el recurso de la cirugía, porque ya la zona está muy fibrosada, es muy difícil el acceso. En cambio, nosotros hicimos una prostatectomía radical, una cirugía de entrada radical. Vuelve a aparecer el tumor, nos queda el recurso de la radioterapia. Y eso lo tenemos que charlar con el paciente. Claro, es un tema complicado. Es un tema complejo. ¿Qué elijo? Es un tema complejo. Yo he tenido casos, hasta hace muy poco tiempo, en una de las clínicas donde obviamente paciente 58 años, en pareja, etcétera, claro, etcétera. Y no, doctor, yo me inclino por esto, pero uno tiene que darle todas las posibilidades y hablarlo con el paciente, porque uno puede cometer errores en cuanto a proyectar lo que uno mismo puede decidir sobre el paciente. ¿Y por qué no podés hacer la prostatectomía cuando hiciste el láser? La radioterapia. La radioterapia, porque perdón. está muy fibrosado, es muy difícil trabajar. Mirá vos. Es una cirugía muy sangrante. No obstante lo cual, algunas escuelas europeas lo hacen, sí, pero tienen que ser centros muy especializados, que tengan una frecuencia muy alta de cirugías prostáticas y que prácticamente manejen solo ese tema. claro. Porque la prostatectomía radical en una próstata que ya fue irradiada es muy complicada, se puede fistulizar, sangra mucho el paciente, está sujeto a efectos colaterales muy peligrosos y bueno, eso claro, hay que advertirlo. Bueno, con respecto, hay aparte de la radioterapia, de la terapia quirúrgica, ¿hay otro tipo de terapéutica? Sí, gracias a Dios hoy tenemos lo que se llama el bloqueo androgénico, es decir, el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente, depende de las hormonas masculinas. Lo que hacemos básicamente es bloquear en 2 puntos. A nivel hipofisario, la posibilidad de segregar una hormona que estimula la fabricación de andrógenos, y a nivel periférico, a nivel sanguíneo, generalmente a través de pastillas, bloquear el efecto androgénico a nivel prostático. ¿Para qué? Para que esa próstata no siga creciendo, para que esa próstata quede limitada en su lugar, para que obviamente evitemos la diseminación de la enfermedad. ¿Y qué efectos trae deleterios el tratamiento ese? Trae efectos deleterios en cuanto a que tiene, obviamente, la limitación androgénica, claro, va a limitar la potencia masculina, va a traer efectos colaterales menores a nivel sistémico, como puede ser a veces rash cutáneo, a veces se le llama inclusive la menopausia masculina, porque le aparecen al varón tuforadas de calor, claro, enrojecimiento brusco, a veces cefaleas, claro. Entonces, tiene efectos colaterales a nivel sistémico mínimos, a veces retención de líquido, pero el más importante es la potencia masculina. Bueno, Daniel, realmente muy claro, porque es muy bueno lo que charlaste y charlamos, y creo que se comprendió perfectamente bien las opciones, las dos, la variable, esta tercera opción que planteaste, y bueno, te agradezco que hayas venido, siempre al pie del cañón. Muchas gracias, muchas gracias, bueno, Omar. Gracias a vos en otro programa. y ojalá que sirva para toda la gente.
para la comunidad. No cabe duda que sirve, doctor, se lo puedo garantizar desde afuera. Muy amable, muy generoso. El doctor Daniel Hugo Cutuli estuvo con nosotros. Me parece que lo estamos como volviendo a invitar. Vamos a tener que hacer otro programa más de otra cuestión que tenga que ver con la mujer. Bueno, que ande bien, Omar. Igualmente, Raúl. Familia, son muy generosos. Hasta la semana que viene. Gracias.